Y lo dicho, mi siguiente invitada es la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz. Como siempre, un placer recibirla. Ministra, buenos Buenos días. días, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hace un Tiempo sin momento el saber de ingeniero y ustedes yo, ni verlos. sí, hace un momento el ingeniero y yo hablábamos de lo bien que hemos hecho las cosas. Tenemos el RT bajo control, pocos casos, y una prueba de fuego va a ser lo que ocurra esta noche en el estadio Rommel Fernández. Es decir, Otra prueba de fuego, otra porque prueba de fuego. ya pasamos una y yo creo que la gente respondió adecuadamente. Así que hoy tenemos de nuevo este encuentro y pedimos la nueva disciplina, que la gente vaya con calma, que lleven lo que se les pidió y yo creo que así podemos nosotros ir avanzando en nuestro país para poder aperturar otros eventos de esta manera. Poder aperturar otros eventos, ministra, hoy vamos a tener, ya estamos al umbral de entrar en una cuarentena a la 1 de la mañana. La gente dice, ¿qué razón tiene crear una cuarentena de 1 a 4 de la mañana? Es decir, por 3 horas ya no es mejor levantarla totalmente. Lo que pasa es que las cosas se tienen que ir llevando poco a poco, porque a pesar de que tenemos buenas cifras, Sí. los números están cayendo, tenemos buena vacunación, acuérdate que esto también tiene un efecto psicológico, donde tú digas, abro todo de una vez, vaya todo el mundo a la calle, de forma aquí el carnaval prácticamente se puede formar. Entonces, lo que tenemos que ir llevando poco a poco, comedidamente, no creas, hay personas que no están de acuerdo que abramos hasta la 1 de la mañana. Hay personas que quieren que todavía tengamos toques de queda a las 10 de la noche, pero Sí. sabemos que de acuerdo al plan del MINSA de reapertura económica, eso estaba estipulado con los indicadores, así que se está cumpliendo exactamente con lo que dice el plan de reapertura. Pero eso no significa que debemos tener un desenfreno, de que se nos olvidó usar la mascarilla, porque el éxito de Panamá está en las medidas de bioseguridad y en la vacunación, en esa trazabilidad que el Ministerio ha implementado desde julio del año pasado. Entonces, es importante que no bajemos la guardia. Parece trillado, pero debe quedar en la conciencia de todos. Que no nos pase como otros países que cantaron victoria antes de tiempo, se vacunaron, se quitaron la mascarilla y miren ahora en lo que están. Así que es preferible usar esa mascarilla por un tiempo más, que la gente se siga vacunando para que Panamá siga avanzando en ese sitial que tiene en este momento a nivel mundial. El ingeniero Blandón con nosotros, ministra. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ministra. Bueno, les cuento que a mí me llamó anoche alguien de Monagrillo, yo no lo voy a decir quién, que me dijo a mí que lo que el MINSA quería era cuidarnos de las tuliviejas, no del virus. Pero yo le dije a él lo que usted acaba de decir. Nosotros tenemos que actuar con esto con prudencia. Con prudencia. Piense que es la tulivieja, pero piense en el virus como la tulivieja. Pues. Claro. Bien, yo le quiero hacer un par de preguntas. Nosotros hemos avanzado considerablemente en el proceso de vacunación. Estamos llegando a lo que yo llamaría en un punto en la que la gente ya interesada, la juventud nuestra, ha respondido muy bien a la vacunación, se está moviendo masivamente a la vacunación, lo cual nos da un indicador de inteligencia de nuestros jóvenes para comprender que su vacunación es importante. Pero estamos llegando a un punto en la que vamos a necesitar probablemente más esfuerzos en comunicación y en educación para que llegar a tener una inmunidad global que esté acorde con la presencia del virus Delta, cuyo nivel de reproductividad más alto que el virus original. Como consecuencia necesitamos más gente vacunada de lo que originalmente pensábamos. Nosotros tenemos probablemente tener mayor cantidad. ¿Qué vamos a hacer o qué piensa hacer el MINSA con respecto a impulsar en esa fase ya, digamos, de los tramos finales, porque es más difícil? Pero es que no solamente es el MINSA, también nos van a ayudar la empresa privada. ¿Por qué? Porque muchos de estos empresarios, para tener seguridad en su ambiente, en su restaurante, en sus discotecas, en sus bailes, en todo eso que debe aperturar próximamente, van a pedir tarjetas de vacunación para seguridad de ellos y de todas las personas que acudan a su sitio. Entonces yo creo que entre más personas se vacunen, más fácil va a ser nosotros poder tener ese 100% de apertura que todos queremos, y las estrategias que pueda tener el MINSA y el gobierno nacional para acercar y hacer más amigable esa vacunación en algunos grupos se va a seguir teniendo, sobre todo con el tema cultural, con algunas etnias que todavía tienen un poquito de temor
de la vacunación, yo creo que conversando, dando docencia, educando, podemos ir nosotros de manera progresiva avanzando, sin imposiciones, pero sí dándole herramientas y elementos de por qué es importante la vacunación. Porque estamos cerca de abrir el sexto bloque, ministra. Y además, lo que usted mencionaba, no es suficiente con el 70% que nosotros habíamos previsto inicialmente. Ya nosotros subimos esa vara al 80-85% de la población a vacunar, sobre todo por esta variante Delta que tenemos en Panamá. Sobre el sexto bloque, ¿estamos cerca de abrirlo ya oficialmente? Ya con estas medidas, por ejemplo, la apertura hasta la 1 de la mañana, que yo creo que para un baile o para cualquier de estas actividades, yo creo que es una hora. Eso es lo que queda pendiente. El ministro tiene reunión con los gremios que tienen que ver con estas actividades para evaluar cuál va a ser la metodología para poder hacer estos eventos. Yo creo que lo que se ha hecho en los juegos de fútbol es la puerta abierta que nos da para poder replicarlo en otros lugares, en otras reuniones, sobre todo teniendo personas vacunadas que tengan su código QR, y eso va a ser una cultura. Es la pregunta, es decir, natural en la población. ¿Van a obligar a las empresas o va a ser opcional que diga, el que viene aquí tiene que tener su código QR o no entra? Las empresas son dueñas y señoras de las decisiones en sus cuatro paredes. No se le va a obligar a las empresas. No se les obliga, pero cada empresario sabrá cuál va a ser la forma más segura para poder tener abierto su negocio. El ingeniero Blandón con nosotros, ministra. Sí, yo, escuchándola, le hago un planteamiento. Ha habido muchas discusiones sobre esto de que si se están violando los derechos humanos o no, pero hay un derecho fundamental, el derecho a la vida. Y el derecho a la vida exige que los gobiernos tomen medidas con respecto a proteger la vida de todos los ciudadanos, que es el derecho fundamental. Los demás son derechos accesorios al primer derecho. Si yo no tengo derecho a la vida, ¿cómo yo puedo garantizar? Hay muchos países que se debaten en esta situación. Pero yo quisiera hacerle una pregunta ahora que la tenemos aquí al frente. He encontrado, señora ministra, mucha gente preocupada por la ausencia de medicinas en las farmacias y en el Seguro Social y en el MINSA. Y entiendo que hay un problema de suministro global por una contracción que se ha dado en el manejo de los contenedores, particularmente en las grandes productoras de medicina como son la India, China, Indonesia, etcétera. ¿Qué cosas está pensando el gobierno? Porque además del COVID, nosotros tenemos otros tipos de enfermedades aquí. Hay gente, por ejemplo, que no está preocupada por eso. ¿Qué mensaje le da el MINSA ahora a esa gente? Bueno, en este momento hay un equipo trabajando tanto en MINSA como en Caja para ver este déficit de medicamentos que se dan, no solamente porque no podamos acceder a ellos porque tenemos los recursos para hacerlo, sino que, como usted bien ha dicho, a nivel internacional hay temas de materia prima, hay temas que los mismos laboratorios están teniendo algunas dificultades, pero eso se debe estar solventando pronto. Eso fue lo que nos dijeron, de que no estuviésemos tan impacientes, que eso lo íbamos a resolver, pero los pacientes no pueden esperar, los pacientes necesitan su respuesta. Entonces se está acelerando con este equipo que se instruyó desde el más alto nivel para poder resolver el tema del abastecimiento suficiente, sobre todo para estas enfermedades crónicas que de verdad no pueden esperar. Porque hay algo que, es decir, el COVID va a dejar sobre los 400 y pico mil de personas que lo sufrimos algún tipo de secuela. Hay estudios actuariales de cuáles van a ser las secuelas más recurrentes dentro de las personas, incluso que estuvieron en cuidados intensivos con este COVID, y obviamente cómo se van a ir adaptando los hospitales a enfermos crónicos de ciertos tipos. Y también no solamente los medicamentos, una campaña fuerte de autocuidado, de estilos de vida saludables. O sea, nosotros debemos seguir apuntando hacia ese lado, hacia el lado de cuidarte, hacia el lado del ejercicio, hacia el lado de cómo comes. Entonces yo creo que eso lo podemos hacer cambiando desde las escuelas, con los niños, con los que vienen creciendo, con los adolescentes, ese estilo de vida que tenemos nosotros en Panamá, porque podemos hablar nada más de Panamá, porque no es solamente tener los medicamentos, sino del otro lado, esta prevención primaria que debemos hacer. Es decir, con este porcentaje de vacunados,
mayores de 12 años en muchos casos, provincias que tienen ya una inmunidad de rebaño, por lo menos estadística. ¿Cuál es la recomendación del MINSA referente a las escuelas? ¿Deben volver los muchachos a las escuelas ya no por el tema de la pandemia, sino por el daño psicológico que tienen muchos muchachos de no tener 2 años sin clase? ¿Cuál es la recomendación del MINSA referente a la escuela? Es una recomendación a nivel mundial de los efectos de no asistir a clases sobre los jóvenes y sobre todo el sistema, y eso lo vamos a ver a futuro. Es importante saber que nosotros priorizamos a los docentes en la vacunación. De hecho, adelantamos la fase de los docentes para poder ir avanzando y que los estudiantes pudiesen regresar a clases, si no al 100%, por lo menos semipresencial, para ir avanzando en el tema de las clases, porque es importante ese contacto, no solamente social entre estudiantes, sino con el maestro, con el profesor, y estoy segura que muchos maestros y profesores quieren regresar también a sus aulas con sus alumnos, que es a quienes ellos se deben. Entonces, nosotros adelantamos esa fase de los docentes por eso mismo, y con la inserción de 12 años hacia arriba de la vacunación, estábamos también allanando ese camino para que las clases presenciales puedan darse y no haya ninguna excusa, de ninguna manera, de que no puedan retornar estos chicos a sus colegios. Y pronto, cuando apruebe FDA y cuando aprueben los organismos internacionales esa vacunación desde 5 años, vamos a poder nosotros entonces cerrar ese círculo de manera importante para ese regreso a clases de manera segura. Pues se ha demostrado que Colombia, pues parece que no le importa con Panamá y está entrando de forma descontrolada estos inmigrantes. Colombia tiene enfermedades endémicas que no existen en Panamá, Haití ni se diga. ¿Cómo evitar que nos caigan pues estas enfermedades a la cual nosotros hemos erradicado desde hace mucho tiempo y que tiene Colombia y que tiene Haití con esta inmigración descontrolada que hay? Bueno, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, la Cancillería tienen un cordón férreo en esa frontera, sobre todo con el tema de esas inmigrantes que llegan de manera desordenada, como usted dice, pero acá se hace con orden. Claro. Porque ellos llegan a un sitio específico, son evaluados por médicos, se les hacen los exámenes, se les hace hisopado, o sea, se atienden porque son seres humanos, ¿no? Sí. Están en una situación difícil y usted no los ve caminando por la ciudad, usted no ve a ninguno de esos inmigrantes aquí andando, porque el Ministerio de Seguridad tiene una estrategia para poder que vayan avanzando ellos y que no se queden aquí en Panamá, porque de verdad ellos no se quieren quedar aquí, ellos tienen su vista puesta en otros lados. Entonces, aunque no estén cumpliendo, como dicen las autoridades que están viendo este tema, Colombia, dejando pasar a todo el mundo, acá se está haciendo con orden para que no afecte entonces al resto de la población, sobre todo en temas de salubridad. Es decir, ya el toque de queda a partir de la 1 de la mañana va a ser para todo el país. Es decir, no hay un punto que haya quedado rezagado en ninguna de las provincias. No, de hecho hay lugares donde no hay ni toque de queda. No hay ni toque de queda. Que están abiertos, exacto, todo el día y toda la noche. Y acá tenemos todavía, por precaución, estas 3 horas que muchos dicen que para qué sirve, pero la verdad que ayuda mucho para no solamente el tema del COVID, sino para otros temas también. Es decir, las estadísticas son claras. Realmente uno ve esa pues, relajación de los cuartos de urgencia. Es decir, hay camas libres. Bueno, los accidentes de tránsito disminuyeron por temas de alcohol también. Entonces yo creo que eso es parte de la salud pública también. A veces no se ve así, pero todo eso es parte de la salud pública. Así es. Ministra Eira Ruiz, como siempre un placer tenerla acá en Next Noticias. Cómo no, saludos y muchas gracias por el espacio. Gracias a usted.